Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! Sean todas y todos ustedes bienvenidos a Conócete, un espacio de difusión de la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad, les presentamos diversas intervenciones de especialistas en materias de transversalidad e interseccionalidad. Para contextualizar nuestra primera entrega, les diremos que el objetivo de la transversalidad es apoyar y promover la incorporación sistemática de la perspectiva de género en las políticas, programas, acciones y actividades de las instituciones gubernamentales y organizaciones de cualquier otro tipo en todo el territorio nacional. En tanto, la interseccionalidad es entendida como la teoría que sugiere que las formas y expresiones discretas de opresión y discriminación forman y son formadas unas a las otras, contribuyendo con ello a una sistemática desigualdad social. A continuación, la maestra Mónica Zárate Martínez, directora de Bitácoras Liderazgo Social con Equidad AC, nos hablará sobre el tema transversalidad de la perspectiva de género y la interseccionalidad. Acompáñenos. Muy buenos días. El tema que hoy vamos a abordar es la transversalización de la perspectiva de género y la intersectorialidad. Vamos a empezar por hacer una definición sobre qué es la transversalización de la perspectiva de género. La transversalización es un proceso que nos permite la mejora, el desarrollo y la elaboración de políticas internas dentro de las organizaciones y de las instituciones que consideren las diferencias fundamentales y las necesidades de hombres y mujeres en aras de promover la igualdad entre ambos sexos. La transversalización es una estrategia
que se basa, cuando hablamos de transversalización de la perspectiva de género, tenemos que considerar al género como una construcción cultural de procedencia histórica que puede ser transformada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tanto hombres y mujeres partimos de una historia específica y estamos insertos en culturas y contextos específicos. De tal manera que cuando nosotros hacemos una estrategia de transversalización, tenemos que considerar estas diferencias históricas y culturales que nos hacen ser hombres y mujeres en contextos determinados. La transversalización es una metodología que nos permite abordar las problemáticas específicas de hombres y mujeres y está basada, o su marco referencial, es el principio de igualdad de oportunidades en todas las políticas y prácticas para evitar que se efectúen o se desarrollen desequilibrios y desigualdades existentes basados en la diferencia sexual. ¿Por qué el principio de igualdad y no el principio de equidad? El principio de igualdad porque la igualdad es un derecho y cuando hablamos de igualdad estamos hablando de considerar las diferencias entre hombres y mujeres en contextos determinados, pero con el derecho a tener una igualdad de oportunidades en las instituciones, en las políticas públicas, etc. Transversalizar la perspectiva de género, entonces, dentro de las organizaciones e instituciones, la vamos a definir como el proceso de valorar las implicaciones que tiene para hombres y mujeres cualquier acción que se planifique, se trate de legislación, políticas públicas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. ¿Esto qué quiere decir? Considerar estas diferencias fundamentales, culturales e históricas que tenemos hombres y mujeres en contextos determinados. La transversalización es una estrategia para conseguir que las demandas, experiencias y preocupaciones de hombres y mujeres sean parte integrante de los programas y proyectos con el objetivo de conseguir la igualdad entre los géneros. Ahorita vamos a ver cómo esta metodología, esta estrategia de la transversalidad se une y se vincula con la estrategia de la intersectorialidad, ¿no? La integración de esta perspectiva permite fortalecer el trabajo que se realiza dentro de las instituciones. Más allá del tema que es un derecho, la transversalización de la perspectiva de género, que la igualdad es un derecho, también la transversalización como estrategia nos permite fortalecer el trabajo y la planeación que se realiza dentro de las instituciones. Esto es fortaleciendo y optimizando los recursos que aportan tantos hombres y mujeres en un sector determinado, en una institución determinada o en una organización determinada. ¿Qué es la sectorialización? La sectorialización es una actividad orientada a coordinar las políticas públicas, ¿no? Está determinada por un conjunto de instituciones y las actividades que estas instituciones tienen para la consecución de un objetivo básico de gobierno, ¿no? Es decir, la importancia de la sectorialización radica en que las actividades que estén coordinadas, es decir, todos estos saberes y experiencias estén articulados y coordinados en el planteamiento, en la realización, en el diseño de los objetivos y la evaluación de acciones con el objetivo de alcanzar resultados integrados en situaciones complejas, buscando un efecto sinérgico en el desarrollo social. Fernández y Méndez lo define como la convergencia de esfuerzos de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales para producir políticas públicas
integrales e integradas. Es decir, integrales que tengan una visión de conjunto e integradas entre sí, articuladas, que puedan ofrecer respuestas específicas a necesidades generales. Y lo que es muy importante en la intersectorialidad es entender que esta integración, además de posibilitar la búsqueda de soluciones integrales, nos permite atender a un objetivo estratégico y específico del gobierno, ¿no? En un ejemplo, uno de los ejemplos que podemos nosotros tener de sectorialización es, por ejemplo, el tema relacionado de la violencia hacia las mujeres. Para atender la compleja, o sea, el tema de la violencia a las mujeres es una situación multifactorial y multidimensional. Es decir, hay distintos factores que determinan una situación de violencia hacia las mujeres, y estos diversos factores se deben de abordar desde distintas dimensiones. ¿Por qué es importante que se atienda considerando distintos sectores? Porque si nosotros consideramos y articulamos estos sectores, pues vamos a poder obtener resultados benéficos para atender el problema y poder reducir indicadores, ¿no? Además de optimizar los recursos existentes, los recursos económicos y los recursos humanos que tienen los distintos sectores. Por ejemplo, en el caso de la violencia hacia las mujeres, los sectores que deben estar articulados sería el sector de salud, quien atiende las consecuencias físicas y emocionales que sufren las mujeres en este fenómeno, ¿no? Otro elemento pues es el sector de seguridad, ¿no? El sector de protección, quienes pues van a establecer que se atiendan los protocolos de atención a las víctimas de violencia, que se proteja a estas mujeres que han sido víctimas de violencia y garantizarles sobre todo la seguridad física de las mujeres. Otro sector importante pues es el sector legislativo, quien a partir de la formulación de leyes, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y de armonizar estas leyes, es decir, que se vayan acortando las distancias entre las distintas leyes en los distintos niveles de gobierno, pues puedan hacer su labor de protección de las mujeres en términos legales, ¿no? Y un sector que es muy importante en este proceso o para atender esta problemática específica es el de las organizaciones sociales, quienes desde hace más de 20 años han estado trabajando con el tema, han estado acompañando a las mujeres en estos procesos, han desarrollado diagnósticos y son quienes tienen a veces los datos más puntuales o las vivencias más claras de cómo se está manifestando el fenómeno en los distintos contextos. Entonces, este ejemplo de sectorialización implica que estos 4 sectores, por poner un ejemplo, se vayan articulando e integrando en búsqueda de una solución integral para atender a un objetivo, que puede ser el objetivo de reducir los niveles de violencia o hacer que las mujeres puedan atender al derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia, ¿no? Esta premisa, o sea, la premisa de la sectorialización, asigna un fundamento expresamente político y se traduce en la asunción de que todas las políticas públicas que persiguen estrategias globales de desarrollo deben ser planificadas y ejecutadas bajo este enfoque. Y en el caso que nos ocupa hoy es bajo el enfoque
de la intersectorialidad y bajo el enfoque de la transversalización, en donde estas dos estrategias se van uniendo y se van articulando para que las diferencias entre hombres y mujeres, las asimetrías que hay entre hombres y mujeres puedan ser mitigadas, ¿no? En esta premisa, los sectores que corresponden con especialidades del conocimiento remiten al criterio convencional de organizaciones gubernamentales, por ejemplo, articularse con los distintos sectores y con los distintos, atendiendo, digamos, sin invadir, como yo decía anteriormente, sin invadir las competencias de cada uno de los sectores, sino dentro de las competencias que tienen cada uno de los sectores, articularse en conjunto, integralmente, para atender a un objetivo en común, ¿no? Los sectores pueden referirse también a las lógicas de acción colectiva y a mecanismos de coordinación social. Esto es particularmente importante con las organizaciones de la sociedad civil. En tanto, y por lo tanto, esta intersectorialidad puede significar la articulación entre el sector público, el sector social y el sector mercantil. Es decir, articular estos sectores, articular los esfuerzos, no repetir esfuerzos, no optimizar recursos humanos y recursos materiales, recursos económicos para atender los fenómenos específicos. Esto, por ejemplo, ¿qué necesitamos para implementar estas estrategias, ¿no? Primero, establecer mecanismos apropiados para el desarrollo y la evaluación de ambas. Esto va también a requerir un trabajo en conjunto de cada uno de los sectores, ¿no? Un elemento fundamental es la identificación inicial, que a partir de diagnósticos previos que puedan dar cuenta de los obstáculos que se presentan para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de una problemática específica, ¿no? Otro elemento es tener claridad por parte de todos los actores involucrados, todos los sectores involucrados, de lo que implica una estrategia de transversalización de la perspectiva de género e intersectorialidad, y las responsabilidades, como yo mencionaba anteriormente, las responsabilidades que cada estrategia conlleva en un proceso específico. Aquí no se trata de poner un sector sobre el otro, sino un sector que se articule con el otro en consecuencia de una acción específica. Y transversalizando la perspectiva de género, es decir, identificando estas necesidades, incorporando la perspectiva de género en todo el proceso y en toda la política pública. Requiere también la elaboración de herramientas de análisis y planificación adecuadas, el conocimiento, obviamente, de la problemática a entender, del objetivo en propuesto, la producción, algo que es muy importante para poder tener éxito en esta estrategia, es tener datos desagregados por sexo, la identificación de las distintas brechas de desigualdad, el análisis de las normatividades, de las condiciones en que se encuentran hombres y mujeres en contextos específicos. Y otro es evaluar los presupuestos que se tienen y las políticas de recursos humanos con el fin de optimizarlas y articularlas estratégicamente. Una estrategia de transversalización e intersectorialidad es un proceso político y técnico que tiene como fin último que todas las tanto de carácter público como público y privado, se puede articular eventualmente al sector privado, por ejemplo, en un proceso, contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres,
para que esto sea efectivo, debe permear en las instituciones en general y debe promoverse desde quienes toman las decisiones en cada uno de los sectores para que se puedan articular de manera más eficiente. Me gustaría ahora entrar a un concepto que es muy importante, que debe ser el marco a partir del cual se desarrolle esta estrategia, ya que estamos hablando de transversalizar la perspectiva de género y que esto implica ver con amplitud e integralidad la condición y situación de hombres y mujeres con sus cargas sociales y las consecuencias que tiene esta carga cultural e histórica en cada uno. Es importante que nosotros tengamos claro el término de igualdad, que este término es el término referencial que nos va a permitir cómo a partir de esto, o sea, poder desarrollar estrategias intersectoriales con transversalización de la perspectiva de género. ¿Por qué es importante utilizar el término de igualdad? El derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación, ¿no? Podemos medir cuando hay igualdad si no existe ningún tipo de discriminación hacia las mujeres, ¿no? Es decir, yo mencionaba al principio de la presentación que cuando hablamos de igualdad, hablamos de un derecho, ¿no? Hablamos de un derecho a la no discriminación y atendiendo a las diferencias que tienen hombres y mujeres en contextos específicos, que tengan igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Por qué igualdad? Porque la igualdad trae consigo obligaciones legales para los estados, no son voluntades políticas. Para que esto se cumpla, es importante que los estados generen acciones que puedan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso son derechos y como derechos pues conllevan obligaciones específicas. La igualdad no implica que vamos a ser todos iguales, pero implica un trato idéntico considerando las diferencias de hombres y mujeres. El principio de igualdad requiere que a veces se les dé un trato idéntico a hombres y mujeres y en determinados casos se considere las diferencias que tienen cada uno, pero siempre bajo los preceptos que marcan los derechos humanos. Por las mismas condiciones que tenemos las mujeres culturales que tenemos las mujeres, pues muchas veces sí hay ciertos puntos en donde no vamos a tener un tratamiento idéntico que el que tenemos los hombres. Pero sin embargo, que este tratamiento, que aunque no sea igual, sí considere esta diferencia de condición y de lugar que tenemos las mujeres en los contextos determinados. Y que esto no se traduzca en desigualdad y que sobre todo esté enmarcado bajo los preceptos que marcan los derechos humanos. Este elemento es fundamental para que nosotras podamos entender la transversalización y la intersectorialidad. Si no partimos de este marco referencial, la articulación de estos saberes y experiencias, de esta planeación, de esta realización y evaluación, va a tener una deficiencia teórica, conceptual y de funcionalidad también dentro de una política de intersectorialidad y de transversalización, ¿no? Va a ser muy difícil alcanzar resultados integrales si no consideramos estos elementos. ¿Por qué? Porque el considerar la perspectiva de género como un eje que atraviesa, como un eje transversal,
lo que busca es un efecto sinérgico dentro del desarrollo social. Entonces, un poco para ir concluyendo, es que una estrategia de intersectorialidad y de transversalización asigna se traduce, ¿no?, a la asunción de que todas las políticas públicas tienen que estar articuladas estratégicamente de manera integral para el desarrollo de políticas públicas globales, ¿no? Otro elemento es que se generen mejores soluciones estratégicas que permitan compartir los recursos que son propios de cada sector, de tal manera que cada uno se pueden transversalizar y se pueden articular de manera más puntual, ¿no?, digamos, con mayor éxito, ¿no? La articulación también de cada uno de los saberes y lo que yo, como lo dije anteriormente, lo que también es muy importante es que ningún sector predomine sobre el otro, ¿no? Este puede ser un ejercicio muy interesante en nuestro país, ya que en nuestro país las políticas públicas se han tendido a hacer de manera no intersectorial, sino considerando a cada sector como a competencias aisladas. La idea ahorita es irlas articulando y creo que en los últimos años han habido esfuerzos importantes de optimizar los presupuestos y optimizar cada uno de los sectores, transversalidad la perspectiva de género dentro de cada una de las instituciones y organizaciones con el objetivo de que se puedan ir articulando estratégicamente digamos, en vías o en aras de la consecución de un objetivo básico de gobierno. En la medida que nosotras podemos trabajar intersectorialmente, es un esfuerzo que requiere planeaciones específicas, que requiere también de especialistas que estén ayudando a articular digamos, estos objetivos en común y estas actividades coordinadas. Requiere un esfuerzo importante dentro de la planeación y dentro, sobre todo, de la evaluación. Aquí hay un campo importante en cuanto a la generación de indicadores entre los procesos y los resultados de la intersectorialidad. Son procesos que pues pueden empezar por ensayo y error, pero que sí es importante ir empezando a diseñar esfuerzos sectoriales de sistemas integrales que permitan ir midiendo los resultados de esas estrategias, ¿no?, que pues lo que van a atender es definir, digamos, atender a demandas puntuales, ¿no?, y a demandas que están atendiendo a objetivos específicos de gobierno, ¿no? Es una integración que va a hacer más eficiente el trabajo entre los sectores y que va a permitir fortalecer el trabajo interno y externo en consecución del desarrollo, de permitir un mejor desarrollo de las políticas públicas y de los objetivos de gobierno. Agradecemos su atención y compañía en Conócete, un espacio de difusión de la Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les esperamos en una próxima emisión donde seguiremos abordando estos interesantes temas. Hasta la próxima. Recuerda, Conócete, solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral, donde tú tienes mucho que ver.